Queridos amigos que no saben de historia, habrá que decirles que en el año de 1944 Hitler y su ejército eran prácticamente dueños de Europa. Se habían tomado a Francia, que quiso organizar una resistencia sobre la llamada línea Maginot, y los Panzer de Hitler pasaron por el lado, por las Ardenas, cayeron sobre el norte de Francia, los franceses no estaban preparados y prefirieron hacer la paz. A poco de combatir hicieron la paz, se le entregaron a Alemania. El ejército francés rindió sus armas, el mariscal Pétain y Pierre Laval hicieron un gobierno, el llamado gobierno de Vichy, y Francia cayó en manos de Alemania. Resistía Inglaterra. Vino la batalla sobre Londres, inmensa, y los británicos se defendieron como pudieron hasta que Hitler cometió el más grande de las equivocaciones que podía cometer, que fue atacar a Rusia. En una operación especial se lanzó sobre Rusia y creó un frente de combate cuyas dimensiones no supo calcular, por fortuna para la humanidad. Pero en el 44, con frente ruso y con todos los desastres de Leningrado y de Stalingrado y lo que ustedes quieran, Alemania seguía siendo la dueña. Y en el norte de Europa, y especialmente en lo que separa a Europa de la Gran Bretaña, tenía unas fortalezas prácticamente inexpugnables. Lo estaban atacando por el sur, por África. Los ejércitos de Rommel habían sido derrotados. La guerra en África era exitosa, pero por África no se podía dar la vuelta para llevar tropas suficientes para derrotar a Alemania en el corazón de Europa. Había que atacar por dónde. Había que atacar por el norte, es decir, por Francia. Empezaron a reunirse las tropas del ejército inglés que se había salvado en Dunkerque, del ejército francés que se había salvado en Dunkerque. Recuerden que un sueño de Hitler privó a Alemania de haber derrotado por completo al ejército inglés en Dunkerque. Esa evacuación fue gloriosa, pero con evacuaciones, como dijo Churchill, no se ganan las guerras. A Hitler había que atacarlo. Y empezaron a reunirse las tropas inglesas, francesas y norteamericanas. Los Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial y quien comandaba todas esas tropas aliadas era el general Eisenhower. Alemania sabía, y era obvio que sabía, que venía la invasión. Lo que no sabía era por dónde ni cómo. Pensaba que la invasión iba a ser mucho más al norte. Nadie había pensado en las playas de Normandía, un secreto que los aliados pudieron mantener. Y no quedaba más remedio que invadir a Europa por Normandía. A pesar de que no estaban preparados suficientemente, los alemanes tenían defensas suficientes para haber destruido el ejército invasor, que iba a tener que luchar en unas condiciones espantosas, inclusive de tiempo. El mar estaba picado, era casi imposible sostener esa inmensa avalancha de barcos que iban a cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Normandía. Pero el general Eisenhower, comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas, dio la orden. La invasión se cumpliría cuando empezara el 6 de junio a partir de las 0 horas. Se movilizaron los buques en una cantidad enorme y los servicios secretos alemanes no lo supieron. Uno de los grandes motivos del éxito de la invasión aliada fue que los alemanes creían que la invasión llegaría, pero más tarde. Todos estaban preparados para la invasión, pero no para ese día. Hitler estaba durmiendo, lo mismo que se quedó dormido para Dunkerque. Por fortuna para la humanidad se quedó dormido para Normandía. Rommel, el comandante en jefe de todas las tropas en el norte, estaba en Berlín en un tratamiento médico, no estaba esperando la invasión, y la invasión llegó. Y la invasión fue uno de los hechos más grandes de la historia militar, tal vez comparable con otros escenarios tan distintos a las Termópilas que contuvieron al ejército persa para que no pudiera dominar a Grecia y caer sobre Europa finalmente.
Esta invasión a Normandía empezó el 6 de junio en la madrugada. Mañana les seguiremos contando esta historia y de cómo se salvó una y otra vez una invasión que pudo ser aniquilada. Si Alemania hubiera estado preparado, aniquila el ejército invasor y hubiéramos tenido la tragedia de Hitler mucho tiempo más. ¿Pero qué sucedió? Mañana lo seguiremos contando en este Hoy en la Historia.